Muy buenos días a nuestra comunidad WIX. Qué gusto saludarlos desde la Universidad de Investigación e Innovación de México. Les habla el doctor Ignacio Landeros Moreno. Seré el moderador invitado internacional para este magno evento del día de hoy. Qué mejor forma de iniciar una semana con una excelente ponencia a nivel técnico, a nivel académico y generosamente compartiendo un capital de conocimiento que a todos nos enriquece. Mis actividades académicas versan en función de un PhD en Administración Gerencial y Dirección de Proyectos, tanto en México como en Chile, con reconocimiento en la Universidad de Chile. Además, ingeniero civil industrial químico con especialidad en medio ambiente y ecotoxicología. Siempre es fundamental para nosotros como investigadores tener estos espacios donde compartimos estas actividades en conjunto a una gran comunidad donde se encuentra presente esta universidad. WIC se encuentra presente en más de 16 países en los 5 continentes. Antes de dar inicio, quiero también compartir con ustedes el portfolio académico de nuestra casa de estudios, tanto a nivel doctoral como de maestría, con actividades programáticas de posgrado como doctorado en educación e innovación, administración de empresas, economía y finanzas y dirección de proyectos. Lo mismo con maestrías de alta especialidad como educación y tecnología digital, gerencia hospitalaria y dirección y gestión educativa. Todos esos programas son reconocidos y avalados por la Secretaría de Educación Pública de México con sus respectivos REBOEs. Una investigación de estos niveles, como la que presenciaremos el día de hoy, es posible gracias a la contención de una red de integración que es a través de la innovación sin frontera como la red Alumni. Esta red, a través de distintas áreas, apoya a investigadores como NextMind, que son ciclos de conferencias a nivel internacional, Synapsis, que son conferencias de tipo personal y humano. Quizmaster es el juego del conocimiento. A través de actividades lúdicas traemos a nuestras familias al interior de la universidad para entender el quehacer académico de sus padres. Con Futuro son conferencias dentro de nuestra comunidad. InnoLab son capacitaciones periódicas que realizan nuestros docentes y que son fundamentales en un mundo también altamente dinámico, con nuevos conocimientos rutinarios y permanentes. Hay que actualizarse, estudiar, siempre seguir avanzando en estas líneas que nos van generando estas habilidades de conocimiento. Y el día de hoy, a través del área y la promoción de NexusSite, tenemos la promoción de la cultura científica y vamos a presenciar una gran ponencia. Quiero invitar a ustedes como asistentes que sus preguntas las puedan realizar una vez terminada la ponencia de nuestra investigadora y así le damos continuidad a esa presentación. Y cuando hablamos de una presentación tremendamente potente, que tiene que ver con las habilidades que cada profesional debe contener permanentemente y ponerla a disposición de su profesión, me refiero a hacer visible lo invisible, el desarrollo del Power Skill en educación superior. Y esta actividad del día de hoy está propuesta por la maestra Angélica María Díaz Gómez, a quien saludo muy cordialmente, maestra. Un gusto tenerla acá presente. Bienvenida. Gracias por su presencia. Y puede saludar a su público y además compartir su presentación. Muy buenos días, doctor Ignacio. Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan al otro lado de la pantalla. Bien, entonces yo quisiera iniciar la presentación del día de hoy con una pregunta muy sencilla. ¿Qué viene a hacer un estudiante cuando ingresa a una facultad de ingeniería?
Y entonces esa pregunta pues es lógica, viene a hacerse ingeniero. Y al hacerse ingeniero, pues básicamente lo que pensábamos es que va a dominar las matemáticas, la física, la programación, el diseño y los materiales. En otras palabras, viene a adquirir los conocimientos técnicos que le permitirán ejercer su profesión. Y esta expectativa es completamente lógica y con base en esa expectativa, pues la mayoría de los estudiantes priorizan las actividades que van a hacer en la universidad, entrar a clase, aprobar materias, cumplir créditos y pues graduarse. Todo lo demás puede entenderse justamente en la vida de un universitario como complementario, como algo si le queda tiempo o si le dan puntos para una materia y no como algo que necesariamente aporta a su desarrollo y a su formación integral. Pero por otra parte, con los que nos encontramos es que cuando las empresas contratan a un ingeniero recién graduado, esperan que sean personas que sepan comunicarse con otras personas de otras disciplinas, que sepan liderar, que sepan gestionar proyectos, que sepan comprender a los clientes. Hoy por hoy tenemos un perfil muchísimo más exigente. Incluso hay quienes dicen que el mercado está esperando ingenieros unicornio, así como el que vemos en la imagen. Eso significa que son personas que van a dominar el conocimiento técnico, adicionalmente que deben ser expertos en usabilidad, es decir, en conocer a sus clientes, en experiencia del usuario, deben tener una visión integral del negocio y deben tener unas habilidades blandas de alto nivel. ¿Vale? Esto se ha probado en diferentes estudios. Hay uno muy representativo en Estados Unidos que lo hace Hyundai High y él entrevista a más de 500 empresas que contratan ingenieros recién egresados. Y básicamente con lo que se encuentra en estas empresas es con que las empresas parten de la base de que si el estudiante salió de una universidad reconocida, pues eso ya es fundamento para decir que sus conocimientos básicos de ingeniería pues los tiene superados. Entonces, ¿con base en qué es que las empresas empiezan a definir? Pues básicamente en términos de esas habilidades adicionales que se le piden, que son comunicación, enfrentar problemas nuevos, cómo aprenden, cómo lideran y cómo se adaptan. Es decir, aquello que hoy conocemos como Power Skills. ¿Qué son las Power Skills? Son habilidades blandas que el mercado laboral prioriza en una disciplina o carrera específica. Y estas, pues claramente ya no son un adicional, ya no son un plus, sino son un mandatorio del mercado. Entonces, en las universidades deberíamos empezar a entender dónde desarrollan realmente nuestros estudiantes esas habilidades, porque desde la perspectiva del aprendizaje basado en la evidencia, pues no basta conocer con que si las personas tienen las habilidades, debemos conocer dónde las desarrollan. Y debemos conocer dónde las desarrollan y la primera respuesta lógica pues es en las asignaturas, ¿cierto? Pero como nosotros sabemos, gran parte del conocimiento pasa allí, pero el tiempo dentro del currículo es finito. O sea, no podemos pretender que en una clase se desarrollen todos los conocimientos científicos, tecnológicos y disciplinares que la ingeniería requiere para adicionalmente dotarlos de las power skills que el mercado requiere. Entonces, esperar que todo eso pase solamente dentro de las clases o dentro de las asignaturas resulta resulta poco realista. Entonces, las universidades en general han creado una oferta muy interesante que podríamos denominar el macrocurrículo, ¿cierto? Entonces, el macrocurrículo son todas estas actividades de investigación, de arte, de deporte, mentorías, congresos que la universidad desarrolla para complementar la formación del estudiante y para la cual ella invierte recursos, invierte profesores, infraestructura, materiales y conocimiento, porque la considera parte de la formación integral del estudiante. Entonces, cabría preguntarnos si todos estamos en la misma página, sobre todo si los estudiantes reconocen que esa oferta hace parte de su formación. Pero permítanme dar un paso fuera de las entidades educativas y para entender un poco qué es lo que nos está pidiendo el mercado puntualmente en Colombia. Pues nosotros ya sabemos que entidades mundiales como la UNESCO, la OECD, el Foro Económico Mundial, vienen insistiendo hace tiempo que se requiere, más allá del conocimiento técnico, una cantidad
de habilidades que complementan la formación de los egresados. Entonces, generalmente dicen que se requiere liderazgo, que se requiere creatividad, trabajo en equipo, comunicación. Pero nosotros no nos queríamos quedar solo con los marcos internacionales porque, como sabemos, todos estos temas son contextuales. Entonces nos fuimos a analizar qué le pide el mercado colombiano a un ingeniero recién egresado en Colombia. Entonces, pues básicamente lo que esperábamos de base es, eh, es innegable, es transversal a diferentes profesiones, y es que se requiere trabajo en equipo, comunicación y resolución de problemas. Es lo básico que le piden a cualquier ingeniero recién egresado. Pero nos encontramos con que hay otras habilidades que podríamos llamarlas como emergentes que se les está solicitando a estos empleados, estudiantes que van a ser empleados. Entonces, dentro de eso, pues tenemos claramente la sensibilidad cultural. ¿Por qué? Pues porque vamos a trabajar en entornos multiculturales y conocer un idioma no es garantía de que sepamos relacionarnos con otras culturas. Otro, pues el aprendizaje permanente, que es natural en un ambiente que está cambiando de forma tan veloz como el momento que estamos viviendo. Y otra es la orientación al usuario o la atención al cliente, porque con lo que nos encontramos es que la ingeniería ya no es una carrera de backstage, es decir, que va atrás bambalinas. Entonces, eso ya es lo que requiere el mercado. Ahora necesitábamos saber qué opina el estudiante, si el estudiante opina que tiene ya esas habilidades pues desarrolladas. Y les preguntamos que, pensando en su perfil profesional, cuáles fortalezas creían ellos tener. Y nos encontramos que hay una correspondencia bastante interesante frente a estas habilidades que son tradicionales, como el trabajo en equipo, como la comunicación, ¿vale? Y la resolución de problemas también la encontramos por aquí. Pero esas habilidades que llamamos emergentes, como la sensibilidad cultural, como la orientación al cliente o como el aprendizaje constante, pues son habilidades que están por fuera del espectro de los estudiantes, ¿cierto? Inclusive cuando ya las entidades certificadoras de las ingenierías como ABET, pues ya reconocen algunas y trabajan sobre algunas de esas habilidades, como es el trabajo en equipo, la comunicación, la ética, inclusive ese aprendizaje permanente. Entonces, nuestros estudiantes dicen que cuentan con esas habilidades que tradicionalmente nos ha pedido el mercado. Bueno, con las que son emergentes, pues para eso tenemos que hacer otra ponencia. Entonces, ahí les estaré contando cuándo la hacemos. Pero entonces, volvemos a la pregunta inicial y es, ¿en qué contexto desarrollan los estudiantes estas habilidades que dicen tener para su desempeño profesional? Entonces, ¿dónde los estudiantes desarrollan esas power skills? ¿Vale? Entonces necesitamos saber en qué contextos piensan que las han desarrollado y si esa correspondencia es la mejor y la podemos seguir desarrollando. Entonces, para esto, como ya les he anticipado algunas cosas, investigamos dos componentes. Primero, investigamos el mercado laboral. Entonces, para revisar el mercado laboral, revisamos 535 ofertas para ingenieros colombianos en TreeJob. Eso lo realizamos a través de las ofertas que están publicadas en LinkedIn. Y los resultados, pues ya se los conté. Adicionalmente, le preguntamos a los estudiantes cómo se autoevalúan en los Power Skills, que ya les conté cómo se autoevalúan, también dónde las desarrollaron, cómo participan en esas actividades del macrocurrículo, que son esas actividades que las universidades desarrollan, invierten recursos para complementar la formación integral, y dentro de esas actividades, cuáles consideran que tienen la mayor contribución para su perfil profesional. Entonces, la investigación tiene esos dos componentes. ¿En dónde investigamos esto? Bueno, entonces los estudiantes investigamos a los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. Es una universidad que tiene 22.000 estudiantes, más de 70 años y es relevante en la formación de ingenieros en Colombia. Un poco cómo son estos estudiantes nuestros. Entonces, estos estudiantes pertenecen a la generación Z y demográficamente la gran mayoría son estudiantes que pertenecen a los niveles socioeconómicos bajos de Colombia. Y la gran mayoría también son de ciudades, pertenecen de ciudades, pero de ciudades intermedias, porque Bucaramanga es la quinta ciudad
más relevante de Colombia, y también llegan a estudiar ingeniería muchos estudiantes de las provincias de diferentes regiones del país. Entonces, nos fuimos y les preguntamos, ya les dijimos, bueno, entonces ellos consideran que tienen estas habilidades desarrolladas, y fuimos a preguntarles dónde las desarrollan, con la expectativa supremamente alta de que hubiese un reconocimiento para el macrocurrículo de la universidad, ¿no es cierto? Pues porque hay una inversión profunda de recursos en este tema. Imagínense qué fue lo que nos pasó. Cuando vamos y les preguntamos a los estudiantes que dónde consideran que han desarrollado estas habilidades blandas o power skills que ellos tienen desarrolladas, nos dicen que en primer lugar están las experiencias personales, que después las actividades académicas de la universidad, que después los contextos laborales de la práctica profesional, que luego los contextos formativos fuera de la universidad, y finalmente, ¿cierto?, en las actividades extracurriculares de la universidad, es decir, en el macrocurrículo. Entonces, imagínense ustedes, toda una apuesta institucional para la formación integral de nuestros estudiantes, y que solo, mejor dicho, y que menos de 6 de cada 100 estudiantes vean en esa oferta una oportunidad para su desarrollo de habilidades. La primera impresión es que esa plática, pues, se perdió, ¿cierto? Entonces, teníamos que empezar a pensar que no podía ser posible, ¿cierto?, que el lío estuviera en que los estudiantes no aprovecharan esa oferta, ¿cierto? Pero entonces dijimos, bueno, está bien, puede pasar que esta generación Z, que es una generación inmediatista y que vive la mayoría de su parte a través de pantallas, pues no está dispuesta a aprovechar esa oferta que tiene el macrocurrículo, perdón. Entonces les preguntamos también, bueno, y de todo esto que hay, ¿ustedes a qué asisten, cierto? ¿Qué conocen? Y nos dimos cuenta que la siguiente hipótesis no era correcta, porque los estudiantes sí participan. Entonces, de media nos encontramos que los estudiantes participan en 3 actividades, ¿cierto? En la media. Y las actividades que tenían una mayor reconocimiento dentro de los estudiantes son, en primera categoría, las tutorías SEA, que son tutorías entre pares para realizar apoyo al desempeño académico de los estudiantes. Luego tenemos UFEST. ¿Sí? UFEST es un evento anual que integra ciencia, innovación, cultura y emprendimiento para impulsar la solución a los desafíos del territorio. Luego, pues actividades deportivas, los semilleros de investigación, que pues tampoco requieren que expliquemos qué son, la recreación, y luego las auxiliaturas. Las auxiliaturas son oportunidades de vinculación, remuneradas o no, que tienen los estudiantes para apoyar actividades académicas, investigativas, administrativas o de extensión dentro de la universidad. Entonces nos encontramos que los estudiantes sí participan de media 3, y que las actividades que en general son más reconocidas por nuestros estudiantes son las tutorías SEO. Entonces, la siguiente pregunta natural es preguntarles, ¿y cuál siente que hace mayor aporte a su formación? Y la gran sorpresa, que es que a pesar de que les hablamos de formación integral, los estudiantes se decantan por decirnos que en el 23% de los casos, a lo que más se les reconocen aporte a su formación integral es a las tutorías C. Es decir, y volvemos al primer slide, eso que les ayuda a ¿qué? A pasar materias, ¿cierto? En cambio, otras experiencias del macrocurrículo que también desarrollar habilidades igualmente valiosas que pasar materias o que las habilidades técnicas, no se hace tan relevante en esta muestra de estudiantes. Entonces seguimos pensando, y con lo que nos podemos encontrar es que de pronto lo que está ocurriendo es que para el estudiante el aprendizaje aquí está siendo implícito. Es decir, que un estudiante asiste a estas diferentes actividades más por afinidad que por entender que es un espacio donde puede fortalecer una u otra habilidad que puede tener como. De pronto, en ningún momento le hemos dicho a un estudiante que la participación en el centro de estudios le agrega valor en temas de organización del tiempo o en temas de liderazgo.
de pronto el estudiante no entiende que cuando se va a hacer un ejercicio de intercambio académico, sea nacional o internacional, está aprendiendo a leer otras culturas, situación que no necesariamente se aprende cuando aprendemos un idioma, ¿cierto? Y el tema puede no ser solamente en los estudiantes, de pronto también nos puede pasar a nosotros como profesores, que no estamos entendiendo a profundidad que esas experiencias que el macrocurrículo propone, lo que hacen es tratar de complementar la formación de los estudiantes en unas u otras habilidades. Entonces, si nosotros como profesores tampoco reconocemos el potencial formativo de cada una de esas actividades extracurriculares o macrocurriculares, pues tampoco tenemos la capacidad de recomendar esas que cada un estudiante en su desarrollo individual pues requiere para convertirse en el mejor profesional que podría llegar a ser. Entonces, en una lectura supremamente ligera, viendo estos resultados, tendríamos que preguntarnos, entonces, ¿aporta poco el macrocurrículo? Entonces, pues inicialmente, y si no nos seguimos haciendo preguntas, pues podríamos quedarnos pensando en que sí, aporta poco y pues lo que más genera recordación en el estudiante y competencia en el estudiante, pues es la clase y pues sigamos atiborrando de resultados, de resultados de aprendizaje cada una de las clases cuando pues volvemos al tema de que lo que pasa en el currículo es finito. Entonces, ahí me acordé de que en el 2019 nosotros habíamos hecho un estudio que nos ayudaba a entender un poco cómo reconocían los egresados algunas de las experiencias por las que habían pasado. Y permítanme compartírselos a continuación. Entonces, en ese estudio que hicimos en el 2019, le preguntamos a egresados que habían pasado por alguno de los grupos artísticos de la Universidad Industrial de Santander, que vale decirlo, son uno de los grupos, estos grupos tienen un proceso muy interesante y se han reconocido como grupos estudiantiles con unos altos niveles de formación técnica en cada una de sus áreas. Pero también les preguntábamos, les fuimos y les preguntamos a nuestros estudiantes qué recordaban, ¿cierto? De su paso por los grupos artísticos de la universidad. Y fíjense que de forma espontánea, los estudiantes, estudiantes antes, ahora egresados, ¿cierto? Nos recordaban que lo más valioso de haber pertenecido a esos grupos culturales de la UIS fue primero, el desarrollo del trabajo en equipo, acompañado de habilidades sociales y comunicativas y que les ayudó francamente a desarrollar mucho a nivel personal. Y cada una de estas habilidades, a su vez, se relacionaba con construcción de lazos, con mayor responsabilidad, con el conocimiento de diferentes puntos de vista, el reconocimiento de que otros pueden pensar diferente a ti y aprender a escuchar a las otras personas y adicionalmente se vinculaba muchísimo también con el correcto manejo del tiempo. Entonces, y se nos genera una paradoja, porque nos encontramos con que menos del 15% de los estudiantes están dispuestos a dedicar parte de su tiempo libre a el desarrollo de su formación integral, ¿cierto? Entonces el estudiante prefiere, el 84% de los estudiantes que investigamos en este 2026, dicen que ellos prefieren pasar su tiempo libre en actividades relacionadas con el descanso o el entretenimiento, imagínense. Y cuando le preguntamos al que ya pasó por allá, ¿cierto? Al egresado que ya pasó por allá, si esto les sirvió para su vida profesional, en el 100% de los casos, los estudiantes egresados nos dijeron que sí, que les había aportado profundamente en su formación integral y en su desarrollo profesional. Entonces, claro, es importante tener en cuenta que estoy comparando estudios diferentes con muestras diferentes, pero lo que yo quería aquí visualizar es la paradoja. Solo el 15% de los estudiantes está dispuesto a desarrollar actividades para su formación integral, pero cuando el estudiante pasa por esas actividades, dice que realmente el aporte es superior. Entonces, uno tiene que mirar esos contrastes precisamente para, digamos, como no quedarnos con esa primera visión de que el macrocurrículo no es que aporte mucho a la formación integral del estudiante.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que estamos observando dos momentos distintos de la misma experiencia de aprendizaje. Mientras el estudiante vive la experiencia, ¿qué recuerda? Pues la actividad. Pero cuando el estudiante años después han transcurrido, ya no recuerda la actividad que la produjo, sino lo que recuerda es el aprendizaje. Recuerden que ese es uno de los principios del aprendizaje significativo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde empiezo a pensar y me encuentro con la teoría de aprendizaje visible de John Hattie, ¿cierto? Entonces, John Hattie ha sido el líder de este pensamiento del tema de aprendizaje visible. Lo que nos dice es que el aprendizaje, no, en el aprendizaje no es suficiente con que el aprendizaje se dé, ¿cierto? El aprendizaje debe también hacerse visible. Visible para el profesor, que a veces lo vemos cuando estamos evaluando, ¿cierto? Pero sobre todo visible para el que está aprendiendo. Porque solo cuando un estudiante reconoce lo que está aprendiendo, es capaz de darle significado, de valorarlo y de transferirlo a otros contextos. Entonces, esta idea súper sencilla, pero súper potente que Happy nos entrega, pues básicamente dice que el aprendizaje visible consiste en hacer explícito lo que se aprendió, eso lo tiene que saber decir el estudiante, cómo lo aprendió y dónde lo puede volver a aplicar. ¿Vale? Entonces, esta es como la clave del ejercicio donde yo quiero hacer un énfasis y es cómo podemos reconocer y ayudarle al estudiante a que reconozca este proceso. Entonces, mira, hagamos un paralelo entre un estudiante que es como de pronto hemos estado haciendo estas actividades extracurriculares hasta hoy, trabajando desde el aprendizaje implícito. Entonces, un estudiante dice, participé en un semillero de investigación. En cambio, cuando el aprendizaje se hace visible, otro estudiante dice, desarrollé comunicación científica, pensamiento crítico y trabajo colaborativo. Otro estudiante dice, no, yo fui monitor académico y entonces el estudiante para el cual el aprendizaje en esa experiencia es visible, lo que nos va a decir es que fortaleció el liderazgo, la comunicación y la mentoría. Si se dan cuenta, la experiencia es la misma. Lo que cambia es el reconocimiento que uno u otro estudiante hace de una u otra actividad. O que me dicen de pertenecer a los capítulos estudiantiles de alguna organización profesional, ¿cierto? Eso dicen unos, no, pues yo estaba en ISEC, mientras que otro que reconoce su aprendizaje y su aprendizaje es visible en esa experiencia, dice, desarrollé liderazgo, gestión de proyectos, networking y comunicación profesional. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos que un estudiante recuerda la actividad y otro estudiante recuerda el aprendizaje. Para él, el estudiante fue visible. Y algunas veces nosotros como profesores tenemos la expectativa de que el estudiante tenga el momento ajá y el aprendizaje sea visible sin que nosotros lo hagamos explícito. Pero les tengo noticias. Los estudios de Hattie lo que nos demuestran es que nosotros tenemos que ayudarle al estudiante a hacer visible ese concepto. Es decir, hay que ayudarle al estudiante a que sepa qué está aprendiendo, cómo lo está aprendiendo y dónde puede aplicar este conocimiento que está desarrollando. Porque en últimas, ¿cierto? Lo que tiene valor es que el estudiante ese conocimiento o ese comportamiento que aprendió lo sepa aplicar cuando lo necesita, ¿cierto? No pues para pasar la materia, para que le chuleemos el resultado de aprendizaje, no. La realidad es que eso esté latente y que cuando el estudiante necesite sacar a relucir esa habilidad que tiene, pues esta le pueda funcionar, ¿vale? Y entonces yo seguí investigando y seguí trabajando y revisando lo que nos entregaba este estudio versus lo que nos entregaban el estudio de los grupos artísticos del 2019 y me encontré con otra cosa muy interesante y es que de pronto a veces hemos echado todas las actividades macrocurriculares en una bolsa, en la misma bolsa. Y de pronto ha llegado el momento en el que necesitemos empezar a diferenciarlas. ¿Por qué? Porque ese estudio
de los grupos artísticos también nos demostró que dependiendo de la actividad a la que pertenecía, a la que había hecho parte, el estudiante desarrollaba unas u otras habilidades. Entonces, por ejemplo, si el estudiante había pertenecido a la tuna o a los grupos artísticos de a los grupos de danzas de la universidad, pues ellos reconocen que lo que más habían desarrollado era la capacidad de trabajar en equipo, ¿cierto? Precisamente porque ensayar una coreografía o interpretar una obra musical exige coordinación permanente, sincronización, disciplina colectiva y capacidad de poner el resultado colectivo por encima del propio. ¿Cierto? Mientras tanto, si miramos, por ejemplo, al grupo de teatro WIS, encontramos que adicionalmente ellos mencionaban el compromiso ético y el compromiso con su medio sociocultural. Y eso también tiene una explicación, porque ese grupo en ese momento desarrollaba procesos de proyección social a comunidades, por lo que la experiencia iba muchísimo más allá del aprendizaje de técnicas teatrales. Implicaba comprender otras realidades, dialogar con públicos diversos, utilizar el arte como herramienta de transformación social. Y pues claro, lo que esperábamos es que si tú perteneces a un grupo artístico, pues en conjunto, todas sí tenían una habilidad pues que se desarrollaban transversalmente, que era la capacidad transcultural o la valoración y el respeto por la diversidad, pues porque cuando tú trabajas con culturas diversas, pues es lo más obvio, digamos, que podías desarrollar, ¿vale? Esto mismo pasa en los deportes. No sé si ustedes conocen a Ettore Messina. Ettore Messina fue el primer europeo que hizo parte del cuerpo técnico de la NBA, basquetbolista. Y él dice que los deportes tienen dos miradas diferentes. Si el deporte es individual, lo que la persona está desarrollando es responsabilidad individual, accountability, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el resultado depende solamente de él, del mismo, ¿cierto? Él no tiene que echarle la culpa. Si ganó, ganó, si no ganó, pues fue él en últimas. En cambio, cuando practicas deportes de equipo, se enseña cooperación, comunicación, confianza, que es importantísimo, la capacidad de poner el éxito colectivo por encima del interés individual, como veíamos con la danza y como veíamos con los grupos musicales, ¿cierto? Entonces, lo mismo ocurre con las diferentes actividades del macrocurrículo. Diferentes actividades desarrollan diferentes habilidades. Entonces, esta es una cosa que tenemos que tener supremamente clara y es que tenemos que empezar a diferenciar. Y lo segundo es la dimensión de la intencionalidad, ¿sí? La nueva mirada que tenemos que hacer, no solo que diferentes habilidades desarrollan diferentes actividades desarrollan diferentes habilidades, sino tenemos que hacer ese proceso intencional. Es decir, un estudiante podría preguntarse, ¿qué power skill necesito fortalecer? Entonces, a ver, no, pues soy malísimo para hablar en público. Entonces, de pronto, pues váyase para el teatro, ¿sí o qué? Otro estudiante puede decir, no, pues es que definitivamente yo no sirvo para trabajar en equipo. Entonces, pues la recomendación es que se vaya a un equipo deportivo dentro de la universidad, de pronto, ¿cierto? Y ese conocimiento debe ser intencional, es decir, el estudiante desde su autoevaluación dice que está cojo en una habilidad, entonces encuentra en dónde puede desarrollar esa habilidad dentro de la misma universidad. Y eso también tiene que pasar en un profesor, pues porque si uno no conoce el potencial de formación de cada una de estas actividades, pues difícilmente vamos a recomendársela a un estudiante. Y no solo en temas de estudiante y de profesor, también tiene que ser de institución, porque si la institución no conoce el potencial de cada actividad, no puede gestionar estratégicamente el macrocurrículo a la luz claramente de lo que está pidiendo el mercado para una u otra profesión. Entonces, esto nos lleva a la propuesta que yo les quiero compartir hoy. Entonces, la propuesta parte de lo que les acabo de decir, de que hay que hacer
el tema intencional y de que hay que reconocer que no podemos echar todo en la misma bolsa porque diferentes actividades desarrollan diferentes habilidades. Entonces, ¿todo con qué comienza? Con una experiencia. Puede ser un semillero, una tutoría, un voluntariado, un proyecto institucional. Ojo que yo no estoy diciendo que nos tengamos que inventar actividades adicionales. No, no, no. Esto ya está. La experiencia ya está. Pero el siguiente paso que lo que tenemos que hacer es entender cuáles son las power skills que cada una de estas experiencias le ofrece al estudiante, ¿cierto? Luego tenemos que generar evidencias que permitan demostrar que ese desarrollo realmente pasó, no solo asumir que ocurrió, porque a veces eso pasa en las experiencias extracurriculares, el estudiante vino y ya. No, no, hay que hacer evidencias, no porque es que tengamos que evaluar absolutamente todo, sino porque podemos empezar a mostrar que unos u otros diferentes estudiantes tienen unas u otras diferentes habilidades. De hecho, hoy por hoy está de moda este tema de las insignias digitales. Y eso es una forma que hace muchísimo sentido, por ejemplo, para nuestra generación Z, que es susceptible del reconocimiento inmediato, ¿cierto? Entonces, si esas evidencias no son, cuando te la ganas, pues también es evidente para el estudiante y eso puede mostrarlo claramente. Eso también va a convertir en un círculo virtuoso donde el estudiante va a querer este y otros acceder a la oferta para mejorar su habilidad, que adicionalmente va a ser evidente para otros. Y finalmente, pues tenemos que ayudar al estudiante a transferir estas habilidades a otros contextos, al aula, a la práctica profesional, al primer empleo o claramente a toda su vida. Porque una habilidad, como les decía antes, solo genera valor cuando el estudiante es capaz de reconocerla, de demostrarla y de utilizarla cuando la necesita. Realmente eso es lo que importa. ¿Vale? Entonces, esa es la propuesta. Pero el rollo es que no nos podemos quedar solamente con creer que tenemos que solo documentar las experiencias y las habilidades que cada una de las experiencias desarrolla. No todo empieza, como empezamos en esta presentación, por conocer las necesidades del mercado. Hay que documentar en primera medida qué power skill requiere cada carrera, porque hoy les estoy hablando de las de los ingenieros, pero es muy probable que carreras diferentes también requieran habilidades diferentes, entonces todo empieza en hacer seguimiento a cuáles son las power skills de cada una de las carreras y eso tiene que ser investigado y documentado con frecuencia, porque las power skills que nos exigían hace 10 años a los ingenieros seguramente no van a ser las que se les exijan en los próximos 5, ¿vale? 2, tenemos que documentar estas experiencias que tenemos y las power skills que cada una de esas experiencias desarrolla. ¿Para qué? Para hacerlo intencional. Porque no podemos seguir dejando que el aporte siga implícito, porque muchos pensarán por allá que, no, pues como esto no es que agregue mucho valor, pues podemos cortarlo, ¿sí o qué? Entonces, justamente por eso es que tenemos que defender ese espacio donde nuestras universidades han ganado un espacio muy importante justamente para la formación integral de nuestros estudiantes. Lo que pasa es que no podemos seguir permitiendo que sean pocos los que acceden a esto y que los que acceden a veces para ellos no sea visible el aprendizaje que tienen ahí. Listo, documentamos la oferta y la demanda y la oferta detallada. Luego nos vamos a comunicar. ¿A quién vamos a comunicar? Pues a los estudiantes, a los profesores y a la institución. Pero ojo que en esa comunicación para mí es muy importante el profesor, porque es el profesor el que en su día a día de trabajo con los estudiantes, con todo ese conocimiento de que estas actividades desarrollan estas habilidades, en el aula cuando identifica que hay la necesidad de reforzar una habilidad para el estudiante, le puede recomendar la actividad que le puede ayudar a ser más poderoso en esa habilidad que hoy tiene de él, ¿cierto? Luego, claramente, lo siguiente que tenemos que hacer es activar, es poner toda esa información a disponibilidad de la universidad
y de nuestros estudiantes, creando ¿qué? Rutas de desarrollo y de aprendizaje para nuestros estudiantes y evidencias de la experiencia para el estudiante y para las actividades y para la institución en general. Y luego aplicando los mismos conceptos que Happy nos regala de Visible Learning, pues lo que tenemos es que hacer retroalimentar. Pero más allá de retroalimentar al estudiante, es retroalimentar a la institución. Porque cuando hacemos ese ejercicio, lo que estamos haciendo es revisar cuáles son las experiencias que realmente están desarrollando las Power Skills que cada una dice que va a fortalecer, ¿vale? Cuáles son las que están agregando más valor dependiendo de los Power Skills que cada una de las carreras necesita, ¿cierto? Entonces eso lo que estamos haciendo es un ejercicio de armonización. Bien, entonces, ¿cuál es el impacto que esperamos? Entonces, el impacto que esperamos es que la universidad, no solo la UIS, cualquier universidad, ¿cierto?, haga un mayor aprovechamiento del potencial formativo del macrocurrículo y que tomen decisiones basadas en la evidencia, ¿cierto? Que no nos quedemos con percepciones o con decisiones que a veces tomamos desde la zona de especulaciones por no tener evidencias concretas. Luego, nuestros profesores, ¿cierto? Queremos que haya una mayor integración entre el aula y el macrocurrículo y ese enlace, ese eslabón, es el profesor. Y también queremos que los profesores hagan una orientación más intencional de ese macrocurrículo para cada uno de sus estudiantes. Y finalmente, pues con los estudiantes, ¿qué queremos? Pues un mayor reconocimiento del aporte del macrocurrículo para su formación, mayor participación en las experiencias y mayor comprensión de lo que esas experiencias están haciendo para desarrollar sus power skills. En otras palabras, lo que estamos haciendo aquí es dejar de utilizar el tema del macrocurrículo como una descripción de algo adicional que se tiene en la universidad, como una realidad que existe para poder empezar a gestionarla y a mejorar. Y ese pues básicamente es el concepto de la educación basada en la evidencia. Y bueno, pues ya para despedirme, quisiera recordar que la ingeniería no solamente se ejerce, no se ejerce, es más, no se ejerce en un laboratorio aislado, se ejerce con personas, para personas y dentro de organizaciones. Esto también lo tenemos que hacer visible, porque son muchos los estudiantes que no lo reconocen aún. Por lo que tal vez el desafío que tenemos en las universidades no solo es el de formar excelentes ingenieros desde el punto de vista técnico, sino ayudarles a visibilizar todas estas capacidades que pueden estar por aquí escondiditas, ¿cierto?, debajo de la superficie, que son humanas y que se requieren desarrollar en su paso por la universidad. Porque el desarrollo de las habilidades blandas o power skills diferenciadas por carrera no pretende en ningún momento sustituir la formación disciplinar, pero sí debe complementarla de forma intencional y eso debe ser visible. Porque al final, sea el macrocurrículo, sea el conocimiento, sean las habilidades de nuestros egresados, lo que no se conoce, no se valora. Muchísimas gracias. Maestra Angélica María, muchas gracias por esta excelente presentación, también por este gran desafío que nos propone a cada uno de nosotros como académicos, como investigadores, el cómo potenciar estas habilidades. Y por Dios que nos toca a muchos de nosotros que venimos desde las áreas ingenieriles consideradas muchas veces áridas y donde hay un estereotipo, de alguna forma, en donde se nos encasilla como personas muy racionales, pero que adolecemos quizás de estas habilidades. Este foco que usted toca es un gran desafío. Así que muchísimas gracias, maestra. Le agradeceré, por favor, si deja de compartir para
dar continuidad. Gracias. Muy bien. Primero que todo, entonces, considerando estas propuestas que usted nos ha planteado, quiero también compartir junto a usted algunas preguntas que nos han llegado desde la plataforma. Entonces, cuando vemos esta, una de ellas tiene que ver mucho con el cómo podemos desafiarnos a quienes tenemos la oportunidad de direccionar determinadas carreras y cómo extraemos este skill, estas habilidades propias de cada carrera. ¿Cómo se hace este elemento diferenciador? ¿Cuál sería la propuesta que usted como investigadora nos podría dar? No sé, quizás no solamente en el ámbito de la ingeniería, quizás hay otras temáticas relacionadas también que podrían y que son tremendamente importantes contar con estas habilidades. Esa es una pregunta muy interesante, doctor Ignacio. Pues básicamente hay que sacarle el tiempo y los recursos para estar monitoreando el mercado y monitorearlo desde lo concreto, doctor Ignacio, porque una de las cosas que me pasó pues cuando estaba mirando el mercado y mirando las ofertas puntualmente, porque lo que se hizo fue un análisis de contenido de ofertas publicadas, ¿vale? No, fue que difería, era muy distinto a lo que le pregunta uno a una persona en empresa. Si yo voy y le pregunto a una persona en empresa y en la empresa me dicen, no, yo necesito ingenieros líderes, creativos, que trabajen en equipo y que sepan comunicar bien. Digamos que en el cualitativo y en la conversación, eso es con lo que uno se encuentra, ¿sabes? Pero cuando me fui a mirar y a hacer el análisis de contenido, ni por ahí apareció eso. Entonces, ahí tenemos otra hipótesis y pues tocará seguirla profundizando, es que el discurso es diferente a lo que se escribe, sea porque los jefes no son capaces de pasarle la información a talento humano, sea porque no hemos sido capaces de desarrollarlo o porque nos cuesta pasar del pensamiento a la acción, ¿vale? Mira, eso lo hace también el proyecto cero. El proyecto cero de la Universidad de Harvard, que también tiene que ver mucho con este tema de hacer visible, ellos tratan de hacer visible el pensamiento. Entonces, a veces uno piensa que dijo, porque lo tiene en la cabeza, pero no fue capaz de traducirlo al lenguaje de la persona que es la que realmente va a estar publicando la oferta. Entonces ahí nos encontramos que hay un gap que también genera un interrogante que debe resolverse a futuro. Sí, señor. Claro, y eso lo torna tremendamente impactante como para cada uno de nosotros que tenemos esta misión, noble misión por cierto, que es realizar docencia, pero también contribuir con la elaboración de programas o líneas programáticas académicas, porque se debe tener una amalgama perfecta entre lo que es la teoría, lo racional, la currícula propiamente tal del programa, pero también cómo generamos estas aristas transversales que nos van desarrollando. Quiero compartir con usted, maestra, una consulta. La maestra Natalie Opaso Estrada le saluda claro, y también menciona dentro de las felicitaciones que el profesor es un actor clave para hacer visible el aprendizaje del macrocurrículum. ¿Podría, por favor, dice, profundizar en cuál debería ser su papel? Claro, es muy importante, es muy importante porque fíjate que en este momento, digamos que todas las personas eh, tenemos muchísimos estímulos, ¿sí? Entonces, y nuestros estudiantes, yo siempre digo que todos nuestros estudiantes ya son internacionales, pero no internacionales porque están muy vejados y muy recorridos, sino porque hay un algoritmo preparado para cada uno de ellos, entonces cada uno vive en un país diferente.
Claro, ¿vale? Entonces, sí, desde esa base, lo terrible y lo difícil que es llamar la atención, ¿sabes? Llamar la atención sobre algo para cualquiera. Cuando uno como profesor ya está ahí, enfrente de sus estudiantes, sean 15, 30, 60, uno tiene una oportunidad divina y es que per se, si ellos vienen a pasar materias, pues lo primero que deberían hacer es pararle bolas al profesor que está ahí enfrente, ¿cierto? Entonces, claro, cuando el profesor la tiene súper clara y sabe que hay una oferta, si es como si fuera el evangelista, digámoslo así, existe una oferta y esa oferta existe para, no sé, eh, curso de lectura crítica, no, pues no, el taller, los clubes de lectura. Los clubes de lectura, pues sí, hay que aprender a leer, pero específicamente para la ingeniería le ayuda a ser crítico en su visión, ¿cierto? Porque tienes que, desde la visión, porque nadie se lee el mismo libro, sí, nadie se lee el mismo libro. Entonces, cuando tú estás diciendo cuál fue lo que viste y se lo estás argumentando a otro, empiezas a ser crítico. Entonces, el profesor va a verle valor a eso y le va a decir a este pelado que si está teniendo esa debilidad, pues puede ir a este. O vuelvo y te digo, por ejemplo, los ingenieros eh, somos muy malos trabajando en equipo. Somos buenísimos trabajando en grupo, pero es que un mouse no se construye con cada persona haciendo una cosa diferente. No, no, no. Cada uno tiene que aportar. Entonces, una de las cosas que nos cuesta trabajo es trabajar en equipo, sabernos hacer los pases, devolver el pase, rebotar, ¿sabes? Eso se aprende en los deportes. Y me claro. parece que es en uno de los espacios donde más se aprende y eso ya luego te queda en la sangre, ¿sabes? Entonces, es el profesor el que hace esa recomendación intencional, porque vuelvo y te digo, nosotros esperamos que haga un momento, ajá, en el que el estudiante se ilumine y él solito se dé cuenta, no va a pasar. Él tiene otras cosas para pararle bolas, ¿cierto? Pero si tú, que tienes el espacio ganado para transmitirle eso y te conviertes también en el publicista number one, ¿cierto? Del currículo, pues claramente hay una ganancia para el estudiante y una ganancia para proteger estas actividades dentro de las universidades. Y eso, maestra, ocurre muchísimo en donde cuando se hace un seguimiento de nuestros alumnos, también que ya están en curso, desarrollados e incluso han egresado de sus carreras, ahí está la relevancia justamente de la revisión, el levantamiento de esa información. Muchos de ellos más que recordar la temática ingenieril, racional, numérica, todo lo que usted quiera, lógica, matemática, etcétera, muchos de ellos recuerdan las sensaciones, recuerdan cómo se hicieron sentir, cómo se sintieron. Las personas no recuerdan muchas veces nuestras palabras, pero sí recuerdan cómo los hemos hecho sentir. Entonces, generar desde ahí, y aquí lo enlazo con una consulta que lo plantea la maestra Rosa Pedraza, quien también le felicita muchísimo por su presentación. Tiene una fanaticada tremenda usted ahí, maestra. Y pregunta, ¿es lo mismo macro currículo que bienestar universitario? Eh, ¿Quién manda? ¿Esta o la otra? Qué gran pregunta. Muchísimas gracias, maestra, por acercarme a esa pregunta, porque no, no son lo mismo. No, no son lo mismo. La diferencia principal está en su función. El bienestar universitario tiene una función asistencial, ¿cierto? De apoyo a la comunidad universitaria, de favorecer las condiciones de bienestar físico, mental, social y económico para los estudiantes. En tanto que el macrocurrículo tiene una función formativa, reúne aquellas experiencias que complementan el currículo y contribuyen intencionalmente a desarrollar integralmente a cada estudiante. ¿Qué puede pasar y porque a veces nos confundimos? Porque algunas de esas actividades en algunas universidades están gestionadas también por bienestar universitario, ¿sí? Pero hay que diferenciar muy bien qué es asistencial
y qué es formativo porque responden a necesidades diferentes. Claro, claro, lo asistencial ya es visible, ¿sabes? Y si lo echamos en una bolsa, me preocupa el presupuesto, porque como lo asistencial es visible, si el chino no tiene con qué ir a la universidad, si el pelado no tiene con qué comer, siempre eso se va a llevar todos los recursos, ojo. Por eso es claro. que es muy importante diferenciar lo que tiene el fin formativo y por eso también es que lo tenemos que hacer visible. Porque si echamos las dos cosas en la misma bolsa, Houston, Houston, we have a problem. Exacto, y ahí me trae al presente mucho de esto, maestra. También me toca muy íntimamente como ingeniero civil industrial, más aún con una especialidad en el ámbito químico, o sea, ¿qué más árido que todo eso? Y cuando uno está en la industria, está en la academia, el día de hoy, como, bueno, no todo el mundo lo sabe, pero yo soy instructor en el área de HAZMAT, de Hazardous Material, materiales peligrosos, de bomberos de Chile. Y bomberos en general son personas con una psicografía muy particular. O sea, son personas, pueden ser consideradas muy valientes, muy arriesgadas, valiosas, en todo lo que ustedes quieran. Ponen siempre la consideración de la comunidad por delante. Pero son tremendamente celosos, muchos de ellos con sus conocimientos. Y eso tiene una personalidad muy particular, cómo ser capaz de generar desde ese ámbito actividades que sean lúdicas, que faciliten el aprendizaje. Y acá lo enlazo con una consulta que plantea también la maestra Eliana Marcela Peña. Y ella dice, soy coordinadora de un grupo de estudiantes que apoyan la implementación de lúdicas para clases en ingeniería industrial. Gracias, maestra, por esa gran proposición. Nos hemos centrado en hacer visible el por qué es importante usar lúdicas en clase. Pero si quisiera hacer explícito el valor formativo de pertenecer a este grupo, ¿qué habilidades, se lo pregunta a usted, qué habilidades claves considera que deberíamos hacer visible y cómo comenzar a documentarlas? Claro, qué pregunta, mejor dicho, esto fue para ponerlo en práctica de una vez, ¿vale? No lo dejemos en palabras, aterricémoslo. Fantástico, me parece buenísimo porque, claro, primero hay que convencer a los profesores, a los estudiantes de que la lúdica tiene un principio formativo pues me imagino que eso es lo que se ha trabajado durante todo el tiempo, pero hay que decirle al estudiante, ¿usted qué gana estando aquí? Porque de pronto si usted no le está pagando, el chino ni siquiera le sube al bus. Eso se Claro. convierte en un voluntariado. Entonces, usted tiene que decirle, pues, ¿qué gana? Usted va a dar esto, pues, ¿qué gana? A ver, habría que pensar, por ejemplo, digamos el tema de comunicación, para empezar. Comunicación es necesaria, es una power skill de la ingeniería, y la comunicación es diferente dependiendo del stakeholder. Tú no le vas a hablar de la misma forma a un estudiante y tú no le vas a hablar de la misma forma al profesor. Entonces, perfectamente ahí el estudiante está mejorando sus habilidades comunicativas dependiendo de a quién se está refiriendo. También yo creo que puede desarrollar una cosa muy interesante que hace parte de la resolución de problemas, ¿cierto? Que es la conciencia situacional. Es decir, tú tienes la misma lógica, pero dependiendo del grupo, cada grupo se comporta de una forma diferente. Entonces tienes que ser consciente de cómo vas a resolver una cosa para unos o para otros y que no sea una respuesta de cartilla, ¿cierto? Claro. Eso también los lleva a tomar mejores decisiones y la resolución de problemas es uno de los componentes importantísimos de la ingeniería. Y claramente el aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿cierto? Porque ellos van a tener que aprender nuevas metodologías, reflexionar sobre cada experiencia, porque una cosa muy importante en la lúdica es el cierre. Si no se cierra bien, el estudiante que participó dice, ay, estuvimos jugando un ratico, ¿cierto? Claro. Pero en cambio, cuando haces ese cierre, eso también ayuda a que él tenga que estar aprendiendo continuamente, porque te aseguro que, pues yo podría estar, que no creo que todos los chinos que pertenecen a ese grupo
sean de ingeniería industrial. Entonces es muy probable que el ingeniero mecánico tenga que aprender, no sé, cómo se maneja no sé, el desperdicio cero, ¿cierto? La producción esbelta. Entonces habría que aprender esa transversalidad del conocimiento que es clave para los ejercicios de aprendizaje para toda la vida. Entonces, por empezar, así se me ocurre como que esas tres importantes en la que le dices al estudiante, sí, de pronto yo no te puedo pagar, pero de pronto tú vas a adquirir estas habilidades que el mercado, porque es que le tienes que decir con datos, cifras y hechos, eso es educación basada en la evidencia, el mercado te está pidiendo esto y aquí vas a tener un espacio para desarrollarlo y tener una ventaja sobre otros que no le sacan el ratico a formarse integralmente en la universidad. Eso es una excelente proposición y respuesta, maestra. Muchas gracias. Qué forma más lúdica, más eh, taxativa de poder plantearlo de esa forma. Cuando donde está la intención está la energía y es fundamental. O sea, yo tomándolo desde ese mismo ámbito y complementándolo con lo que planteaba, para nosotros como voluntarios bomberos en Chile somos tan solo el 0,2% de la población chilena somos voluntarios bomberos. Eh, y, y cuando se plantea de esa manera, ¿qué mayor aliciente es el aprendizaje lúdico, las capacitaciones, los perfeccionamientos que hacemos? Porque está en juego nuestra vida y la vida de la comunidad. Entramos dos y salimos dos. Entran dos y si queda uno adentro, no sale ninguno. Mi compañero Ujú, debe su vida a mí y yo a él. Así funciona. Entonces, cuando se encuentra ese aliciente, el aprendizaje se vuelve tremendamente mucho más potente y poderoso. Muchas gracias, maestra. Bueno, y finalizando, ya agradeciendo también ahora esta propuesta. Yo sé que una habilidad como esta, una investigación como esta, no puede quedar confinada tan solo a un ámbito universitario, sino más bien tiene que ser este mismo nivel de generosidad, de compartirlo con una comunidad, como lo ha hecho hoy, debe seguir expandiéndose tremendamente e impactando a otros. Entonces, acá las puertas están abiertas desde Wix para que usted pueda utilizar esta plataforma y comunicarse y generar, por ejemplo, propuestas comunicativas e investigativas con otros pares en otras partes del mundo. Así que, maestra, las puertas están ahí, abiertas para usted. Y también mencionarle que, y aquí lo complemento con la pregunta que nos plantea la maestra Zaida Waldrón, y ella lo propone de esta manera: si mañana desapareciera el macrocurrículum de una universidad, ¿seguiría ofreciendo el mismo valor a sus estudiantes y a la sociedad? ¿Cómo lo observa usted ahí, maestra? qué gran pregunta. Qué Tremenda. gran pregunta y una pregunta que nos tenemos que resolver justamente en este momento donde tenemos en una crisis de matriculados, ¿sí? La universidad tradicional está en crisis de matrículas, yo creo, eso es global, ¿vale? Em, y entonces hoy estamos compitiendo en un mercado completamente diferente al de 20 años y el acceso al conocimiento ya no es el principal diferencial de una universidad, ¿cierto? No. Cualquier persona puede aprender programación, análisis de datos, inteligencia artificial mediante cursos cortos, plataformas digitales o inclusive con la ayuda de cualquier inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, tenemos que reflexionar que no es el único valor de la universidad transmitir conocimiento, sino tenemos que enfrentar, digamos, como otras actividades sobre las cuales hay que trabajar. Y eso ya es un camino recorrido en la universidad, pero de pronto no lo estamos haciendo visible, ¿cierto? Em, las universidades ya tienen eso en el macrocurrículo, y es un ecosistema donde las personas aprenden con otras personas, entre otras cosas, a liderar, a negociar, a investigar, están compitiendo, están creando, ¿cierto? Y están conviviendo con personas diferentes.
Entonces, en ese ejercicio, por ejemplo, el macrocurrículo, van descubriendo intereses que no tenían. Entonces, para mí, paradójicamente, ese macrocurrículo es uno de los diferenciales de la educación actual y es una plataforma justamente para que las universidades eh, lo apropien, lo visibilicen, ¿cierto? Y lo comuniquen al entorno porque la experiencia de un curso corto es completamente diferente a la experiencia de la universidad en términos de formación integral. Entonces, como el conocimiento se está comoditizando, ¿sí? Ya es un commodity, pues, el principal valor de la universidad, de forma diferencial, cada vez está en estas experiencias formativas que no son fácilmente replicables por la IA o por los conocimientos cortos. Entonces yo creo que las universidades en general tienen una oportunidad profunda al aplicar el modelo del que hemos conversado y no solamente que lo comuniquemos hacia adentro, sino también lo comuniquemos hacia afuera, ¿cierto? Para apalancar esa crisis de matriculados que estamos teniendo a nivel global. Totalmente de acuerdo, maestra. Y estas Power Skills, cuando son vistas desde como elemento diferenciador, eh, las vuelven una verdadera ventaja competitiva porque están ligadas con el entorno, el mercado. Y cuando hablamos de mercado, hablamos de stakeholders, de grupos de interés asociados, no solo a nivel interno, alumnos, docentes, directivos e incluso los padres de sus alumnos, pero también hay una ligación muy fuerte con la industria privada, gubernamental y el Estado en general. Por lo tanto, eso se vuelve tremendamente potente. Maestra, muchísimas gracias por su gran presentación. Gracias también a nuestro público, su fanaticada ahí que estaba muy atenta escribiendo y se agradece a ustedes. Los invito a que sigan inquiriendo nuevas presentaciones tan interesantes y desafiantes como las que nos ha compartido el día de hoy nuestra maestra Angélica María Díaz Gómez, quien también ustedes pueden recabar información en las redes sociales y en este código. Ustedes que han participado obtendrán también un certificado de participación y que llegará en cerca de 10 días hábiles a sus correos electrónicos. Y eso es una señal de agradecimiento. Agradecer también a usted, maestra, por ser una verdadera embajadora académica de WICS en su departamento, en su región, en su país. Eh, es desafiante porque hay que llevar este título nobiliario con honor al deber y al deber ser. Entonces, maestra, muchísimas gracias y el día de hoy también agradecido por la red Alumni que nos ha dado este espacio de desarrollo investigativo. Y ahora más bien corresponden sus palabras al cierre de agradecimiento, porque seguro a muchas personas usted debe agradecer esta gran instancia que ha llegado a nivel investigativo y doctoral. Su palabra al cierre, maestro. Bueno, pues básicamente, digamos que el agradecimiento es a la familia, a los amigos, a los colegas, a los estudiantes, eh, porque digamos que el trabajo solamente se puede desarrollar cuando uno tiene grupos de personas alrededor de uno que creen en esas propuestas que uno hace, ¿cierto? Digamos que ahora la responsabilidad es seguir agradeciendo para que nos sigan colaborando y digamos que sigamos funcionando en este tema de hacer una educación basada en la evidencia, ¿sí? Porque tenemos que ser embajadores de ese proceso, de empezar a darle más fuerza, más evidencia, más datos a la educación para que su contribución eh, sea más contundente, pues todos sabemos que uno se educa correctamente y que la educación nos ayuda a desarrollarnos como personas y mejora nuestro proceso sociocultural. Pero vuelve y juega con el tema que tenemos de la crisis en la educación, donde está como comoditizada y se cree fácilmente reemplazable, pues entonces digamos que el siguiente paso es el de como proyectar el futuro de las universidades, porque
no pueden seguir siendo lo que han sido hasta ahora. Exactamente. Y totalmente de acuerdo con usted, maestra. Gracias por esa presentación. Espero verla en otra sesión más adelante. Sé que su proyecto investigativo siempre va a tener este avance y bueno, su espíritu disruptivo, investigativo e incluso hasta rebelde. Eso no se va a detener. ¿Ah? Créame que con los años, se lo dice una persona bastante mayor, con los años esto se acrecienta, lejos de disminuir. Así que bienvenida a este maravilloso mundo, maestra. Así que felicidades, gracias por su trabajo y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctor Ignacio, gracias al público que nos acompaña el día de hoy y bueno, y pues les queda tarea y es empezar a ser los embajadores de esta propuesta en sus universidades. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo fraterno. Hasta luego.